Bueno, creo que estamos en este momento con uno de los directores que a mí personalmente más me han rayado la cabeza en estos últimos tiempos. Vi una película de él, así como por azar, en Amazon Prime, y cuando empecé a ver los primeros minutos me dije, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Esto es una cosa alucinante. Yo confieso que soy un gran consumidor de terror y empiezo como un loco a investigar de qué se trata y aquí tengo al invitado porque necesitaba traerlo y tenerlo aquí atado a las cadenas de esta entrevista y le doy la bienvenida con todo el respeto y con todo el cariño a Santiago de Chile, al señor Lucio Rojas, que es director de terror chileno. Hablemos un poco sobre ti. Decía yo que me maravillé muchísimo cuando vi los primeros 8 o 10 minutos de esta película llamada Trauma y ahí quedé prendado de un descaro, de una cosa absolutamente descarnada, sin ningún tipo de vergüenza, llevando todo a unos límites, desde mi punto de vista, muy, muy aventureros, muy transgresores, que yo creo que en Latinoamérica nadie, por lo menos de lo que yo recuerdo, se ha atrevido a llegar hasta ese punto. Cuando empecé a investigarte, me di cuenta que venías de uno de los países con mayor represión en la historia de nuestro continente y y un país en donde todo este tipo de derecha extrema fue como tan acentuada, ¿no? Que es obviamente nuestro hermano país chileno. Yo quiero preguntarte un poco cómo fueron tus comienzos. Tengo entendido que no te pasó por la cabeza en un principio dedicarte al cine. No sabías ni siquiera cómo funcionaba el asunto, pero ¿qué fue lo que te llevó un poco a acercarte al mundo del cine? Sí, lo resumiste súper bien. Yo no estudié cine, apenas uno salió de la escuela secundaria. Acá no estudié cine porque estamos hablando de una época en donde en Chile había muy pocas escuelas de cine. Ujú. Y era, bueno, hasta el día de hoy muy parecido, pero era una carrera básicamente para gente de muy buena situación económica o Ujú. para ricos derechamente. Sí. Porque el cine es un hobby muy caro, que del cual cuesta mucho vivir y en especial en Latinoamérica, así es la realidad para todos los países. En el fondo lo que yo hable acá es válido para Colombia, Argentina, México, Brasil, para todos. Ujú. Y claro, yo al principio no estudié cine porque tenía la inquietud de dedicarme a algo así, pero igual venía de una familia un poquito más conservadora, donde vieron esa cosa como con muchos más recaudos y yo era mucho más tímido, más introvertido y no me atreví simplemente a dar ese paso. Estudié carreras tradicionales y después tuve una serie de trabajos como una tienda de películas que me hizo ser muy cinéfilo. Y luego pasé a estudiar cine y desde ese momento comencé digamos, a tomar la decisión de lo que quería dedicarme en cuanto a géneros cinematográficos. O sea, yo veo de todo en realidad, desde acción, drama, comedia, fantástico. Pero a mí lo que me interesaba contar era desde lo fantástico hasta el horror. Y en cuanto al horror, el horror que más me interesa es el horror de los humanos. Soy un fanático de las películas de monstruos, de fantasmas, puedo consumir películas tan mainstream, pero que me gustan un montón, como Insidious, El Conjuro, Annabelle, las disfruto todas, no voy a salir con esa, como para que salen algunos que no ven esas películas de Hollywood porque son vacías. Yo me entretengo un montón, pero también me puedo entretener un montón con películas más de autor, del fantástico, como de Lighthouse y otras más que están muy en boga y que hablan de la salud, de la gran salud que está viviendo el fantástico mundial. Pero a mí me interesaba en particular el horror de los humanos. Cuando empecé a desarrollar Trauma, dije, esta película, cuando la hablé con un productor, con Rodrigo Fernández, llegamos a una especie de conclusión. O hacemos la película más mainstream, más cercana al espectador, más comercial, por así decirlo, o Sí. hacemos una cosa totalmente visceral, extrema, como el tema lo meditaba. Y ahí es cuando decidimos hacer lo segundo. O sea, siempre fue nuestra mayor ambición hacer una buena película, pero era una película que sabíamos que podía tener restricciones de distribución, restricciones de festivales, etcétera. Las tuvo. Y ha tenido, eso te iba a preguntar, Trauma ha tenido dificultades. Te confieso que de entrada me pareció un acto heroico de Amazon haberla publicado. No es normal que una película de estas, sobre todo con esos primeros 10 minutos que son tan rompedores, tan fuertes,
aparezca de la noche a la mañana, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en sitios connotados de cine a nivel mundial como Screen Anarchy destacan eso, que la apertura de Trauma probablemente sea la apertura de una película más impactante de la historia del cine, porque generalmente esa es la escena que ponen al final de una película, no sé. Nos compararon mucho con A Serbian Film, que es cruda, Sin muy duda, cruda. sin duda. Es muy cruda, pero los últimos 10 minutos de Serbian Film son impactantemente crudos. Pero claro, acá nosotros tiramos lo más crudo al principio. Era un riesgo. De hecho, nosotros cuando se trabajó la película hicimos un par de focus group. Y dentro de esos focus group, entre colegas, nos aconsejaban de repente la escena inicial que dura casi 10 minutos, editarla, que estuviera a través de la película, pero con el productor decidimos que fuera al principio, que esa es la carta de presentación de la película. Yo le he dicho a mis amigos, de hecho en este momento, algunos amigos saben que estoy en esta charla y de hecho ahí en Twitter vas a encontrar que están hablando un poco y es eso, o sea, como amigos me decían, yo no pasé los primeros 10 minutos, porque, o sea, y yo lo decía también en Twitter, si usted logra pasar los primeros 10 minutos, usted se ve la película. Pero hay unas cosas más allá de Trauma, que es esta última obra tuya que está, digamos, como lo más reciente que estamos viendo. Ahí, luego hablamos de cosas que vienen, pero este momento de Trauma, que fue el motivo de la entrevista, me parece que de alguna manera también es una especie de sello. Luego cuando uno comienza a ver tu filmografía, empieza a darse cuenta de que hay unas cosas que tienden a repetirse como una especie de sello, ¿no? Como un perfume que está puesto en cada una de las cosas. Por ejemplo, siempre hay momentos de agresión brutal a la mujer, siempre hay un momento de agresión sexual fuertísimo, siempre hay un momento de situaciones un poco perversas, viscerales, siempre hay temas como que recurres. Haz de cuenta como cuando tú partes una manzana, como siento parecido, por ejemplo, entre Sendero y Trauma. O sea, siento que hay cosas que parecerían parte del mismo, como si el lugar de Sendero quedara a unos cuantos kilómetros de donde ocurrió lo de Trauma y fueran vecinos, como que es parte un poco del mismo territorio. Estás construyendo también un universo luciano, por así decirlo. Creo que lo resumiste muy bien. De hecho, te voy a contar un poquito cómo fue la génesis de Trauma, porque sí, Sendero se inspira en dos cosas. Una, en la película que más me influenció en mi vida, que es La Masacre de Texas, que es una película que me gusta mucho. Se podrá decir que quizás no es una película perfecta, hay películas de mayor calidad o valía artística como El Exorcista, The Changeling y un montón más. Pero en particular La Masacre de Texas es la película que más me llegó, que más me hizo amar la actividad, que me hizo descubrir siendo niño un universo que si bien está en una ficción, existe, que es el de los apartados sociales, ese mundo rural que es inexistente, al que no llega la urbanidad, al que no llega ni la cultura, ni la educación, ni un montón de cosas. Y eso fue un tema que me empezó a obsesionar, porque efectivamente es así, en Chile es así, en Latinoamérica es así. Por un lado eso, y por otro lado que la película también tenía una inspiración con un tema acá en Chile, que es la Colonia Dignidad, que es un cónclave fundado por nazis, por jerarcas nazis que escaparon de la Segunda Guerra y todo, y fundaron en una región del sur de Chile una villa que tenía todas las particularidades de sectas, donde brindaban servicios a la comunidad, como tener hospitales, colegios, pero dentro se cometieron torturas, asesinatos en la dictadura, y fue muy famoso, para que lo googleen los audioscuchas, por una cantidad enorme de abusos sexuales hacia niños. Y en la película trata un poco de eso, del poder que se esconde dentro de la gente menos afortunada en cuanto a educación. Porque si gente con poder, con un mayor grado de educación, llega y se instala en el campo donde la gente quizás no tuvo acceso a mayor educación, no tuvo acceso a tener más oportunidades, cae en esta instancia, en estos mundos de sectas que te impresionan, pero que finalmente te terminan utilizando. Y ese fue el gran concepto de Sendero, pero hubo cosas en la película
que no las pude plasmar totalmente. Si bien la película me gustó, no fue muy bien, fue la primera película de horror chilena que fue comprada por Netflix mundialmente y tuvo un montón de hitos como haberse estrenado en el Festival de Sitges, pero yo en lo particular había cosas que No te dejaban tan satisfecho. sí, ya sea por control de producción o cosas mías de dirección, no me dejaron tan satisfecho. ¿Y cómo se gesta Trauma? Aparece un productor que le gustó mucho Sendero y que está interesado en trabajar conmigo. Y ahí yo tenía el proyecto en desarrollo de Trauma, pero Trauma tenía todo lo que no adoleció en cierta forma a Sendero. Que si bien me gusta mucho, no fue muy bien, pero uno sabe que hay cosas que quisiste decir, hay algunos temas que uno quizás trató de tocar, pero que finalmente no lo hizo. Y con Trauma sí lo hice, porque con Trauma tuve mucha más libertad, mucho más apoyo de producción, y por eso que están tan ligadas, por eso que se sienten como una parte de un mismo universo, pero mucho más refinado, pese a que es inmensamente más violenta y explícita, todo cuaja más, todo se entiende mejor en ese sentido. Por eso que pertenece a ese universo. Y sí, hay un sello en algunas de las películas que hemos realizado que tiene que ver con eso, con la maldad como una entidad que tiene mucho poder, que lamentablemente en Latinoamérica sigue ganando y siempre gana. La gente con poder acá, como se dice, los ricos acá no van a la cárcel. Acá en Chile estamos llenos de casos así, de hijos de gente rica que atropellan gente, matan y no pasa nada. En cambio, un pobre por robar una radio puede estar 10 años preso. Sí, nada diferente de por acá, es lo que nos une como latinos. Lamentablemente, la miseria y las dictaduras nos unen mucho, pero hay una pregunta que también yo quiero hacerte y es, haciendo un poco de abogado del diablo, podría decir también que existirían otros géneros un poco más apropiados para hacer una crítica, porque te noto muy comprometido un poco con la denuncia, o sea, veo que eres muy activo, digamos, frente al tema de la injusticia, de denunciar lo que está ocurriendo y tal. Pero te hago una pregunta, como director y como escritor, ¿no te planteaste en algún momento llegar a denuncias mucho más masivas a través de géneros quizás menos fuertes y tan sectarios como el terror? Probablemente no pensaste en hablar de lo mismo a través del drama y no tan terrorífico y tan pesado. Sí, es súper interesante eso, pero ahí me pasa que en Latinoamérica y en Chile se ha hecho bastante películas sobre la dictadura chilena, pero sí, como señalas, son en clave de drama o a veces en clave de épica histórica o qué sé yo, pero consideraba súper interesante hacerlo desde el fantástico, o sea, desde el género en particular, o desde el fantástico, desde el terror, por dos razones. Una, porque el terror nos permite hablar de eso casi con toda la libertad posible. Eso por un lado. Sabemos que el horror y el fantástico muchas veces se ocupa para hacer denuncias sociales o hacer representaciones de contexto histórico. O sea, sé que te preocupa los efectos especiales, ¿no? El tema de que se vea una sí. cosa sangrienta, que se vea una cosa visceral, que se sienta un poco... ¿Que trabajas siempre con el mismo equipo de efectos especiales y de maquillaje? No, entre Sendero y Trauma hubo dos equipos de efectos, tanto prácticos especiales como visuales, pero independiente de que cambió el equipo, hay algo que no cambió, que era el extremo realismo que necesitábamos darle, porque en el caso de Trauma hablábamos de temas tan complejos, de temáticas tan, o sea, no tan, sino de un tema hiperrealista, tanto en el contexto histórico en el que nace la película, hasta en el presente. Y cualquier efecto, tanto práctico, efecto especial o visual digital, que fallara en eso, que se viera tanto irreal o irrisorio o simplemente malo, me estropeaba una escena que puede tener una carga dramática muy grande y te lo termina estropeando. Y por eso que nosotros en ese aspecto nos preocupamos mucho de eso. Es distinto, por ejemplo, si uno hace una comedia splatter que se toma más libertad, la sangre puede ser más falsa, puede explotar a botones, qué sé yo. Pero en este caso, la que hizo el maquillaje, que se llama Isabela Marchese, ¿La Intrauma?
sí, Isabella Marchesi hizo los efectos prácticos de Trauma, se preocupó especialmente de cubrir y cumplir con todos los aspectos anatómicos, desde los arranques de piel, de las quemadas, de explosiones de cabeza, porque lo que te decía antes, un tema tan realista que merecía tratarse con mucho respeto. De hecho, algo que hablamos con el equipo de actores, que estábamos trabajando un tema tan delicado, tan importante como país incluso, y no solo como país, sino como continente, que pues sobre todo tenía que haber respeto. Por eso es que es tan crudo, por eso es que hubo tanta entrega de los que hicieron de malos, de las víctimas, de todo. Y por lo mismo, los efectos especiales tenían que estar a un nivel realista para que estuviera a la par de lo que se buscaba acá, que era el hiperrealismo, porque solamente eso transmitía las sensaciones. En definitiva, Trauma, si bien es una película de ficción, también es una experiencia de la que muchos no la aguantan, que se van después de la Me primera escena. hablabas de eso, ¿no? Que hubo gente que se levantaba y se iba. Te vi en un clip en Buenos Aires Fest, en el Horror Fest, Sí. y estabas hablando de eso, de que había gente que se levantaba y se iba, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoraste en grabar Trauma? El proceso de Trauma fue bastante rápido. Lo que pasa es que la película, bueno, todos los guionistas, bueno, casi todos en Latinoamérica somos escritores, directores. Es como una cosa particular que se nos da. Ojalá algún día hagas una con un guión mío, ojalá. Sería un Ojalá. tremendo honor para mí. A mí me gusta escribir, pero digamos que a veces prefiero no escribir. Me gustaría algún día recibir un buen guión, una producción Bueno, que no me tenga que apunto. encargarme más que solo de dirigir, porque igual agota el tiempo. Yo no soy un guionista tan rápido. Soy rápido, pero no de esos que escriben en 3 semanas un guión. Pero bueno, el proceso mío es más de pensar las películas con un buen tiempo y después las paso a escribir. En este caso, la producción fue el 2016. Entre marzo a junio se escribió el guión, que ya estaba previamente pensado y todo. Julio, agosto, septiembre y octubre fue la preproducción, 3 meses y medio, 4, y entre noviembre y diciembre del 2016 se filmó la película. En pleno verano, ¿no? Sí. A mí me parece que eres un héroe en la medida en que no solamente tienes la posibilidad de hacer lo que te da la gana, sino de hacer el cine que te da la gana y además de todo con una continuidad que va obviamente en ascenso, ¿no? Además, una de las cosas que también me parece interesante de ver de un director que además siempre escribe, porque no he visto el primer guión que no has escrito, la tarea que hice, que fue verme Perfidia y vi también Zombie Dawn y ese tipo de cosas, siento que hay una evolución, siento que va creciendo todo. Yo te quiero hablar de un par de amuletos, si me permites, que también usas todo el tiempo, y es el señor Daniel Antivilo y Jimena del Solar. Parece ser que son como unos amuletos, ¿no? Como que andas con ellos y vi también en lo que viene, y ahí está siempre Antivilo y está siempre Jimena. ¿Te sientes un poco que vas también generando como unos fetiches con los que te empiezas a sentir cómodo? Sí, de hecho, creo que una de las cosas que tiene esta actividad es que precisamente hay que ir haciendo equipo. Uno ve, por ejemplo, los casos de directores consagrados como Clint Eastwood, que en todas las making of, entrevistas, trabaja con su mismo equipo hace 30 años. Y yo creo que una de las cosas que permite... Está Johnny Depp con Tim Burton, sí, ¿no? ¿no? Y ellos en particular... Banderas claro, y Almodóvar. Está exacto. Antivilo y Rojas. Sí, y en ese caso, ellos han participado en los procesos de esta película, desde, por ejemplo, Perfidia, que fue una tesis fue una Zombie Down, y Perfidia fueron proyectos que yo hice mientras estudiaba cine. Yo siempre digo, fueron como los proyectos más de ensayo y error de propios estudiantes. Zombie Down es una película sumamente improvisada que yo no pensé, o sea, no pensamos con el director que iba a llegar con el mico director, con Christian, que iba a llegar a tener tanto alcance, porque es una película que la hicimos
con $1.500, súper amateur, en mini TV, que le íbamos escribiendo sobre la marcha y finalmente agarró distribución mundial, estuvo en un montón de festivales, pero es una película amateur, amateur totalmente. Y tenemos Pero conciencia de eso. qué satisfacción también, ¿no? Sí, pero más allá de lo amateur que fue, sabemos que sirvió de aprendizaje. Después, Perfidia fue mi tesis de la Escuela de Cine de Chile, que también es otra película de muy bajo presupuesto, donde me pasaron los equipos y me pasaron como $4.000 más y finalmente es con lo que uno egresaba de la Escuela de Cine de Entiendo, Chile sí. por aquel entonces. Y desde ahí empezamos a tener algunos equipos actuales como los que dices. Pero perdóname interrumpir. Qué es lo que te da Antivilo? O sea, ¿qué es lo cuál es esa seguridad que te da? No conozco su trayectoria, pero entiendo, o sea, lo que Sí, veo es que es un actor, supongo yo que viene de teatro, me da como un halo de teatro, no sé si es real o no, pero lo siento muy profesional. Tal vez, no sé si me equivoco, estoy especulando, pero me da la sensación de que no venía haciendo terror, que lo está descubriendo también. sí. Probablemente me estoy equivocando todo el tiempo, pero háblame un poco y de Jimena, que siempre es la cuota también sexual explícita, ¿no? Siempre es la que muestra más carne, pero más allá, como la friki la más freak de la historia siempre, ¿no? La mujer más, como más outsider de la historia. Pero ¿qué te dan ellos como actores? Porque están siempre contigo. O sea, por ejemplo, eh, él tenía experiencia en el terror acá en Chile con una película previa, pero no tenía experiencia tanto en el fantástico, en cosas tan extremas. Él es uno de los actores más destacados que hay en Chile, está en un montón de cosas, pero él siempre me dice que le gusta trabajar en proyectos míos porque sabe que va a ir un grado más allá. Un grado más allá respecto a lo que le piden en otras cosas, quizás algo más conservador como cosas de televisión o teleserie. Y la cuestión es que primero rinde mucho en set. Es alguien que entiende totalmente los códigos de cualquier género que estemos trabajando. Segundo, es un muy buen compañero de set que transmite mucha energía, mucho profesionalismo. Y es de esos tipos de actores, como uno dice, como carne cañón que decimos acá, que van a ir a todas sin temor a ninguna cosa, sin temor a que a veces pasa con los actores que se pueden poner como más quisquillosos con algunos temas. Él es un obrero de la actividad. ¿Y en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo en este momento? Que vi que estabas escribiendo algo en Córdoba, si no estoy mal. Sí, ahora estamos con tres cosas puntualmente. Estoy en la postproducción de una antología de horror, pero este es chilena, de horror, fantasía y comedia negra llamada Apps, que está terminándose ahora en las próximas semanas, que comienza su recorrido, esperamos en abril, mayo, en festivales internacionales, y al menos lo cierra en octubre, porque está seleccionado para el Festival de Sitges, que ahí tuvo su primera aparición en sociedad, en la sección Coming Soon de las películas que se vienen más importantes en Latinoamérica. Y digamos que ese va a ser el último festival del año en el que va a estar. Y hay otras selecciones de festivales entre medio del año que todavía no las puedo dar porque por razones obvias. Y hice una antología de 4 historias donde se llama apps porque las aplicaciones no son aplicaciones malditas que llevan a una maldición al usuario, como hay varias películas así, sino son aplicaciones que llevan al horror, que abren a los personajes hacia un camino de maldición, siniestro o perverso. Y somos 4 directores de acá de Chile y esperamos que empecemos a recorrer pronto, como te decía, entre marzo y abril deberíamos recorrer a nivel de festivales y cerrando en octubre en el Festival de Sitges.
Entre medio, estamos escribiendo la versión final del guión de un proyecto llamado Malevolgia, que es una película de horror y fantasía muy, muy, muy ambiciosa, que se llama Malevolgia precisamente porque trata sobre el infierno de Dante. Es una película de fantasía apocalíptica, donde hay mucho de lo que se ve en mi cine previo. Es una mezcla de otras cosas, de la invasión de casa, de maleantes que no se cruzan con personas que no deberían cruzarse. Si te fijas bien, Sendero es una familia de desquiciados que se topan con gente de la ciudad. Trauma también, niñas de la ciudad, claro, que se encuentran con la maldad. En este caso hizo un cambio donde Malevolgia trata de un grupo de personas que incluye unos delincuentes que entran a robar a una casa, una mujer que la dueña de la casa junto a su novio, el amante del novio, unos familiares, unos vecinos, que por razones que, bueno, se verán en la película después, quedan todos encerrados en una casa mientras está ocurriendo el fin del mundo. Y creo y yo asumo, o sea, asumo y multiplico esa sugerencia porque también creo que ahí hay un camino muy poco explorado que creo que puede dar resultados como latinoamericanos muy interesantes y un aporte al género bastante acertado desde nuestra posición regional y geográfica. Eso es, Lucio. Te mando un gran abrazo y espero que ojalá cuando esta pandemia pase, pues vengas a Colombia o yo vaya allá y nos encontremos y en algún momento nos tomemos un café personalmente. Desde ya tienes acá a un amigo y desde ya estamos en contacto para la vida. Ojalá que caminemos juntos en algún momento de la vida, ¿vale? Sí, no, en algún momento va a pasar y se van a abrir estas fronteras, ojalá que sea pronto y a seguir luchando por hacer buen cine, pero pues sobre todo, como digo, el buen cine llega con el paso de los años. Al principio nadie hace obras maestras salvo Orson Welles, que es Orson Welles, no hay otro. Pero no se repite más, sí, No se repite más. eso es O un muy Kubrick, difícil. el resto nos vamos haciendo artesanalmente, de a poco, pero Sí. siempre manteniendo la honestidad, la autenticidad y por sobre todo trabajando mucho, porque acá en Sudamérica todo nos va a costar el doble, el triple que en un país, que en otros países más desarrollados. Pero Así que, eso también es lo que nos hace grandes y sí. lo que nos fortalece también el corazón, esa polenta. Te mando un abrazo, me despido y te mando un abrazo y nos estamos viendo pronto. Que estés muy bien. Chao, chao.